adventista, es un simpatizante. Me dijo que el pastor que atiende la iglesia a la cual él está asistiendo le había dicho que desde muy temprano la iglesia cristiana guardaba el domingo en vez del sábado como el día de reposo del Señor. Y el argumento que le dio se encontraba en San Lucas capítulo 24:1. Cuando ustedes leen San Lucas 24:1 en sus Biblias, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Eso está en Lucas 24:1. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al original, a la traducción erudita que se distribuye a todos los pastores cuando estudiamos teología, tomada de los códigos más antiguos, en la traducción Nestle Aland, el original, vamos a decirlo así, griego, dice: y el primero de los sábados, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Y eso, queridos hermanos, es la verdad. San Lucas capítulo 24, versículo 1, dice: el primero de los sábados, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. De esta manera, este hombre me estaba diciendo que Lucas, que había sido el escritor del último evangelio, porque recordemos que los primeros evangelios obviamente fueron escritos por Mateo y Marcos, después Lucas hizo una investigación. Lucas quiso dejar registrado que ya el domingo era un día santo para los cristianos y por eso le llamó el primero de los sábados. Cuando me dijo eso, yo no estaba muy al tanto de este asunto. Sin embargo, me puse a estudiar el asunto. No tenemos ninguna controversia en cuanto a que el Señor Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Si nosotros vamos a los evangelios, San Mateo capítulo 28, por ejemplo, versículo 1, nos dice que obviamente era el primer día de la semana, ahí no hay ningún tipo de problema. Cuando vamos a Marcos 16:2 y Marcos 16:9, también se nos dice que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana y utilizan la palabra primer día de la semana. Cuando vamos a San Juan capítulo 20, versículos 1 y versículo 19, también se nos informa que la resurrección ocurrió obviamente el primer día de la semana. Pero el problema viene cuando entramos a Lucas. Aquí tenemos el original, no tomado del Nestle Aland, que es muy importante. Para los que no saben lo que es el Nestle Aland, el Nestle Aland es una Biblia, vamos a decir así, la única, ¿qué podemos decir? La única Biblia que se considera original, en estos términos se hace un estudio erudito, todos los eruditos del mundo que conservan los manuscritos antiguos, cada año hacen una nueva versión de Nestle Aland, NA, y eso cuando estamos estudiando teología, vamos tomando obviamente la versión 23, 24, 25 y así de Nestle Aland como va saliendo. Ahí esos son los estudios eruditos acerca de los últimos manuscritos, los últimos acuerdos que se han tomado a nivel crítico, exegético, y esa Biblia se le considera la Biblia más apegada al original que puede existir. Lucas 24:1 dice así, para que ustedes lo puedan ver, este está el original, dice ahí: te demia ton sabaton, orthrou batheus gelton epito nema, ferousai ha etomasan aromata caistines sun autais, como le quieren decir. Básicamente lo que está diciendo allí, ustedes pueden ver los diferentes, aquí tenemos una traducción transliteral del versículo, con letra por letra. Esta sería la traducción correcta, así debería aparecer si ustedes la quieren ver tal y como está en el original. El primer día de los sábados, muy de madrugada, vinieron a la tumba trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Inmediatamente en la mente de muchos de ustedes comienza a surgir la pregunta: ¿por qué en mi Biblia, por ejemplo, si ustedes tienen la Reina Valera, la versión que ustedes tengan, ninguna va a decir el primero de los sábados, todos van a decir el primer día de la semana, muy de mañana, o el domingo, como dependiendo de la versión que ustedes tengan, todos van a decir el primer día de la semana? ¿Y por qué algunos dicen, por qué mi Biblia, si está pegada al original,
¿por qué no dice el primero de los sábados, como realmente aparece en la versión Nestle Aland o el original? ¿Por qué si en el original dice el primero de los sábados, por qué en mi versión, en mi traducción, la traducen como el primer día de la semana? Y la respuesta es muy sencilla. Miren, hermanos, los traductores, aquellas personas que trabajan, en este caso Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que son los que hicieron Reina Valera, tienen que hacer un trabajo titánico para traerte, cuando tú lees la Biblia, tú puedas entender lo que están tratando de decir la Biblia. Imagínense que Reina Valera, al hacer la traducción, hubieran colocado el primer día de los sábados. Todos se habrían quedado, bueno, pues nosotros resucitó el sábado y habría un montón de controversias, cuando realmente lo que ellos quisieron decir, bueno, era el primer día de la semana nuestro. De eso es lo que está hablando el contexto. Y entonces automáticamente ellos, para no tener que explicarte todo lo que te voy a explicar esta noche, ellos nada más le pusieron el domingo, el primer día de la semana. Y de esa manera evitan tener que entrar en un montón de estudios y explicarte, hacer todo un anexo para explicarte por qué pusieron eso. Recuerden que el original es un griego koiné, y al ser un griego koiné, pues hablan de manera común y se sobreentiende en la época de Lucas que la gente entendía de qué estaba hablando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así muy mexicano. Algunos de ustedes no me van a entender, por lo menos sé que en Perú hay una variación, pero ahorita voy a explicarles eso para que lo puedan entender, porque aquí en la iglesia tenemos bastantes peruanos. Por ejemplo, si yo en México te digo, se llevaron al hijo de la hermana al bote, y yo lo escribo así, vamos a poner que pongo un escrito, estamos orando porque se llevaron al hijo de la hermana al bote. ¿Y qué me entienden los mexicanos cuando digo que se llevaron al hijo de la hermana al bote? Pero cuando lo escucha cualquier otra persona de cualquier otro país, dicen, pues lo metieron en un bote. Ahora vamos a ponerlo en versión peruana, ¿verdad? Se lo llevaron a la cana, ¿verdad? Entonces, imagínense que digamos que se llevaron el hijo de la hermana a la cana, por eso estamos orando por él, y lo escuchamos los mexicanos y decimos, caray, pues, ¿a qué cana, verdad? ¿Canosos o cómo? ¿A qué? Entonces, noten, eso es una manera de hablar local, un localismo básicamente lo que estamos ahí mencionando, y obviamente tiene que ser interpretado. Si literalmente dice la cana, el traductor no le va a poner la cana, va a tener que poner lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que quiere decir? La cárcel. O vamos a decir, el traductor al decir que lo mandaron al bote, no te va a poner, lo metieron en un bote. Imagínate que alguien lee eso y no va a entender de qué está hablando. Tienes que interpretarlo de manera que la persona que no sabe qué es eso sepa de qué está hablando. Por eso es que el traductor, al leer lo que estamos leyendo, al leer el primer día de los sábados, para no tener que entrar en detalle y explicarte por qué era el primer día de los sábados, simple y sencillamente dice, era el primer día de la semana. Y de esa manera se evita todo lo complejo de tener que explicarte todo lo que te voy a explicar esta tarde. Ahora es muy importante para los adventistas, no solamente por entender por qué razón está escrito de esa manera, sino para lo que nosotros entendemos. Sabemos que el gran conflicto que está delante de nosotros va a ser un conflicto teológico, a nivel teológico y social, en cuanto al día o al verdadero día de reposo. En este caso, el verdadero día de reposo es, ¿qué día, hermanos? El sábado, el séptimo día de la semana. Y ahora tenemos un problema. El problema es que surge entonces un movimiento dentro de los evangélicos que siempre están buscando alguna manera de echar por tierra el mandamiento, el cuarto mandamiento, y echar por tierra la veracidad del sábado como día de reposo y sustituirlo por el domingo, y encuentran en este versículo una palanca en la cual se pueden meter. Miren, aquí tengo un escrito donde está una persona haciendo una alusión a San Lucas capítulo 24:1. Por supuesto, esta persona es un evangélico, es una persona que no guarda el sábado, que es antisábado, enemigo de todo esto. Y él dice, miren, dice aquí, al hacer una alusión a ese versículo, dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, ponele ahí, los 4 evangelios nos dicen que era el primer día de la semana cuando ocurrieron los eventos. Y cita obviamente Mateo 28:1, Marcos 16:2 y 9, Juan 20:1 y 19, que son los versículos que hace un momento hicimos referencia, que los evangelios evidentemente nos dicen que era el primer día de la semana. El primer día de la semana, claro, es el día siguiente al sábado y corresponde a nuestro domingo. Pero entonces al hablar de lo que dice Lucas, que era el primero de los sábados, porque eso está hablando, en azul pone Lucas,
pronto nos dirá que la temprana iglesia veneraba el domingo y por eso era el primero de los sábados. Nota la manera en la que él está interpretando la frase el primero de los sábados. Él dice, es que Lucas nos quiere hacer notar que ya había algunos cristianos que consideraban santo al domingo y por eso le llama el primero de los reposos o el primero de los sábados. Y para corroborar lo que está tratando de decir, cita 3 versículos. Cita Hechos 27, cita Primera de Corintios 16:2 y cita Apocalipsis 1:10. Vamos a verlos, esos 3 versículos específicamente que él cita como apoyo de que la iglesia temprana observaba el domingo como día de reposo. Para eso vamos a ir primero, por supuesto, a Hechos 27. Y recuerden, este tema tiene por objetivo darle a los adventistas del séptimo día herramientas para poder contestar este tipo de preguntas cuando alguien viene y te toma fuera de base y te dice que el original dice el primero de los sábados. Hoy te voy a explicar por qué el original dice el primero de los sábados. Ok, Hechos 27 no dice que guardaban el sábado, solo te dice que estaban reunidos, pero vamos a leerlo en Hechos 27, Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice, y el día primero de la semana estaban juntos los discípulos para partir el pan. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de partir al amanecer o al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Tengo una pregunta, querido hermano. ¿Qué día era? El primero de la semana. Y hasta la medianoche del primer día de la semana. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuándo es o cuándo ocurre, literalmente, cuándo ocurre la medianoche del primer día de la semana? ¿Cuándo? Ocurre el sábado en la noche, exactamente. Para nosotros, el primer día de la semana comienza a las 12 de la noche del sábado, pero no es así. Bíblicamente, ¿cuándo comienza el primer día de la semana? Cuando se pone el sol el sábado, Entonces, la medianoche, el primer día de la semana, es después de las 6 de la tarde, cuando se oculta el sol el sábado, avanza hasta que llegan las 12, esa es la medianoche del primer día de la semana. La Biblia nos dice que al amanecer, el día siguiente, cuando el día siguiente obviamente es, porque recuerden que en la Biblia el día comienza primero de noche y luego, ¿qué sigue? Primero es la tarde y luego es la mañana. Primero es la oscuridad y luego es la mañana. Entonces, primero viene la oscuridad del domingo y luego viene la mañana. Lo que este versículo nos dice es que Pablo estaba reunido con ellos porque les estaba predicando, porque al amanecer el domingo él iba a viajar. Entonces no te dice absolutamente nada de que de Pablo guardara el domingo. Más bien Pablo iba a viajar el domingo y la razón por la que estaban reunidos era porque él se iba a ir el día siguiente. Ahora, obviamente estaban reunidos el sábado, se les puso el sol y él siguió predicando hasta la medianoche. Léelo una vez más. O sea, imagínate a Pablo y a la iglesia reunida el sábado y te va a hacer sentido. Mira lo que dice, estaban reunidos, versículo 7, y el día primero de la semana, se acababa de poner el sol del sábado, había comenzado el primer día de la semana, estaban todos reunidos a partir el pan y Pablo les enseñaba habiendo de partir el día siguiente y alargó su discurso. ¿Hasta cuándo? O sea que Pablo estaba predicando desde antes. ¿Cuándo comenzó a predicar? Pues desde que se puso el sol. Obviamente había estado predicando todo el sábado. Se les puso el sol, ya era primer día de la semana y estaban reunidos y el discurso se alargó ¿hasta qué horas? Hasta la medianoche. Es más, y no nomás hasta la medianoche, porque ahí fue donde se les murió Eutico, se cayó en la ventana y lo resucitó y luego se volvieron a meter y le siguió hasta que amaneció y al día siguiente se fue. Entonces este versículo no dice que guardaran el domingo, lo único que dice es que estaban reunidos y estaban reunidos por casualidad, porque se les puso el sol y porque Pablo se iba a ir el día siguiente y obviamente las personas que estaban ahí reunidas querían escuchar hasta el último detalle lo que Pablo les tuviera que decir, porque quién sabe si iban a volver a ver a Pablo. El otro versículo que citó se encuentra en 1 Corintios 16:2. Vamos a 1 Corintios 16:2. De paso, queridos hermanos, todos estos versículos ustedes los pueden ver en un sermón de un servidor bastante largo que se llama El primer día de la semana. Búsquenlo en internet, Arturo Quintero, el primer día de la semana, y ahí explicamos todos esos versículos donde aparece el primer día de la semana, en el cual no hay ninguna razón por la que las personas pueden decir que se puede guardar. 1 Corintios 16:2 dice, 1 Corintios capítulo 16,
versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, bueno, vamos a leerlos del 1. En cuanto a la colecta, ¿qué es la colecta? Pues la colecta es que la gente se pusiera a contar dinero y que se pusieran a hacer cuentas y luego, bueno, no te puedo dar los 10, te puedo dar 2 pesos. En vez de darte 10 pesos te doy, o en vez de $10 te doy $2. En la moneda que ustedes tengan. Es decir, la persona se pone a hacer cuentas en su casa para ver cuánto te puede dar y las personas están allí haciendo cuentas con ellos, toman el dinero, van a otra casa y empiezan a hacer cuentas y andan juntando dinero. Eso es una colecta. En cuanto a la colecta para los santos, ¿por qué? Porque había hambre y había necesidad y algunas personas necesitaban y los miembros de iglesia estaban determinados a cooperar para ayudar a las necesidades de todos aquellos que tenían necesidad. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también en la manera en la que ordené a la iglesia de Galacia. ¿Qué fue lo que les dijo a los de la iglesia de Galacia? Cada primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno júntese en su casa, haga cuentas, aparte en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue no se empiecen a hacer las colectas. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está diciendo que guarden el domingo? No, más bien está diciendo que hagan cuentas de dinero el domingo, más bien porque el domingo no es un día para guardarse, es el primer día de la semana, pónganse a hacer cuentas, en vez de hacerlo el sábado, porque eso no es una cosa propia del día de reposo. Básicamente lo que está diciendo. Entonces, por el contrario de decir que ese es el día que se tiene que guardar, parece ser que Pablo está diciendo, es el día que pueden hacer cuentas, de hacer de todo ese tipo de cosas y andar yendo a las casas para conseguir dinero que no tiene nada que ver con la adoración de Dios. Es una colecta. No dice allí que se tenga que guardar el domingo, y Apocalipsis 1.10 está peor, porque Apocalipsis 1.10 dice el primer día de la semana, es el momento en el que, no dice el primer día de la semana, dice el día del Señor. O sea, curiaqué. Y allí esta persona está haciendo una asunción de que haciendo una idea ahí, él ya determinó que una inferencia, que Apocalipsis 1.10 al decir el día del Señor es el domingo, y no es cierto. La Biblia nada más dice el día del Señor. Y tengo una pregunta, de toda la Biblia hay 2 versículos, uno encuentra en Marcos, donde el Señor Jesús dijo que Él era el Señor de un día. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? El Hijo del Hombre es Señor de qué día dijo? Del sábado. Entonces, el día del que Jesús dijo que Él era el Señor es el sábado. ¿Cuál es el día del que Jesús dijo que Él era el Señor? Es el sábado. Entonces, cuando San Juan dice el día del Señor, está haciendo referencia al día en el que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era Señor. Así que Apocalipsis 1.10 está totalmente fuera de enfoque. Ahora, ¿qué en cuanto a lo que estamos hablando de San Lucas capítulo 24 versículo 1? Está acá abajo en azul, el primer día de los sábados. Eso es lo que dice el original, el primer día de los sábados. ¿Por qué Lucas dijo que ese domingo era un sábado? Porque eso es lo que está diciendo en Lucas 24.1. En Lucas 24.1, Lucas está diciendo que ese día, el primer día de la semana, porque ya vimos en los demás evangelios que Jesús resucitó el primer día de la semana, y Lucas está diciendo que ese primer día de la semana era un sábado. Recuerden que la palabra sábado, sabaton, que es en el griego, en el hebreo es Shabbat, o Shabbat, como le quieran decir, básicamente quiere decir reposo. El primer día de los reposos, muy de madrugada, vinieron a la tumba trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Para empezar, si ustedes se van a Lucas, vamos a Lucas capítulo 24.1. Lucas 24.1. Si ustedes se van a Lucas 24.1, vean lo que dice el versículo anterior. El versículo anterior es obviamente el capítulo anterior, Lucas 23, versículo 56. Lucas 23, 56 nos cuenta la historia de que las mujeres, cuando murió el Señor Jesús, lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba para ser sepultado. Ahí en la tumba, las mujeres acompañaron a los que bajaron de la cruz a Jesús y vieron dónde le había puesto. Vean el versículo 55, si lo quieren leer, Lucas 23, 55 y 56. Dice: las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en el cuerpo. ¿Qué día era ese día, hermanos? ¿Qué día era? Era el viernes, versículo 56 lo dice. Dice: y vueltas prepararon drogas aromáticas y ungüentos y, ¿qué dice Lucas?
reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Noten que Lucas deja un registro. Lucas fue escrito aproximadamente entre el año 60 y el año 70. Estamos hablando de casi 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 años después, Lucas hace una investigación y Lucas registra que las mujeres guardaron el mandamiento. Hermanos, ¿ya había muerto Jesús para ese momento? Ya estaba Jesús muerto, por eso fueron a ver el cuerpo. ¿Por qué entonces para la mente de Lucas tiene que ser importante dejar un registro de que las mujeres guardaron el mandamiento? Si al morir Jesús ya no se tiene que guardar el mandamiento, no sería un buen momento para el mismo Lucas decir, ya es más, ni tenía caso hacer un registro de que guardaron o no el mandamiento. Pero es evidente que 40 años después de la resurrección de Jesús, en la mente de Lucas, todavía es importante dejar bien claro que aun cuando Jesús estaba muerto y había una gran necesidad de ungir su cuerpo porque lo iban a poner en la tumba, las mujeres no transgredieron el mandamiento de acuerdo a Éxodo 20, 8 al 11. Las mujeres guardaron el sábado conforme al ordenado por Dios y luego el capítulo 24, versículo 1 nos dice, y el primero de los sábados. Ok, entonces ya aquí hay 2 sábados. El sábado de acuerdo al mandamiento, del cual hizo el mismo Lucas referencia en Lucas 23, 56, él dijo, prepararon drogas aromáticas y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y luego en Lucas 24, 1 dice, y el primero de los sábados. En el versículo anterior, Lucas deja un registro indudable de que el mandamiento era importante guardarlo, y luego al empezar el 24:1 dice el primero de los sábados. ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar. Recuerden que Lucas, queridos hermanos, tiene 2 partes en su historia. La parte número 1 es el Evangelio de Lucas. ¿Y cuál sería la parte número 2? Hechos de los Apóstoles, exactamente. Lucas escribió 2 volúmenes. Escribió Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. Y está dirigido a la misma persona. Es 2 episodios. El episodio de Jesús y todo lo que hizo Jesús, y los Hechos de los Apóstoles de lo que ocurrió después de que el Espíritu Santo fue derramado. Ahora es muy importante registrar lo que está aquí ocurriendo, porque el Espíritu Santo fue derramado ¿en qué época, hermanos? ¿Cómo se llamaba la fiesta? Se llamaba Pentecostés. Ahora hablemos de la fiesta del Pentecostés. ¿Qué cosa es la fiesta del Pentecostés? La fiesta del Pentecostés, si nos vamos a Hechos, aquí está Hechos capítulo 2, versículo 1, el mismo Lucas nos dice, y cuando se cumplieron los días del Pentecostés. ¿Cuando se cumplieron los días del qué? Del Pentecostés. Noten cómo en la mente de Lucas, Lucas fue un seguidor de Pablo, en la mente de Lucas, aquí es muy importante la fiesta. ¿Cómo se llama la fiesta? ¿Y qué quiere decir Pentecostés? La palabra pente quiere decir 50. Pentecostés quiere decir una fiesta que dura 50 días. ¿Cuánto duraba la fiesta, dije? ¿Cuántos eran los días del Pentecostés? 50. Ahora hablemos entonces de esta fiesta. Era una fiesta de 50 días. ¿Cómo se celebraba? Específicamente, ¿qué tenía que ver? Bueno, era una serie de 7 sábados. ¿Cuántos dije? 7 sábados. 7 días festivos. Consideraban, obviamente eran 7 semanas. 7 semanas nos da 7 por 7, ¿cuánto da? 49. Y el día 50 era el día del Pentecostés o el día de las primicias. Ahora les voy a explicar cómo funcionaba, cómo se contaba, qué se hacía con ese día. Ese fue el día que, de acuerdo a lo que el mismo Lucas está escribiendo, ¿por qué era importante? Porque te está diciendo cuánto tiempo pasó desde que Jesús resucitó hasta que ocurrió lo que en el libro de Hechos él te está contando. Esto es un enlace entre lo que él te está predicando. Te está diciendo que empezó el primero de los sábados. El primero de los sábados del Pentecostés. Ahorita te voy a explicar cómo funciona. Obviamente 50 días después, ¿qué es lo que nos dice Lucas que ocurrió? Dice, se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar y de repente vino un sonido del cielo como un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban todos sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se asentó sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ese fue el día en que bautizaron 3,000 personas.
Fue el día en que la iglesia prácticamente abrió las puertas al evangelismo y comenzó el gran poder de esa primera iglesia cristiana. Y comenzó lo que se llama los hechos de los apóstoles, malamente debería llamarse los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así que, bueno, ¿cómo se celebraba? Para eso vamos a ir al libro de Levíticos. En Levíticos capítulo 23 se te explica, si quieren leer todo Levíticos 23 está bien, pero no lo vamos a hacer esta noche porque está bastante largo. Les voy a poner nada más los versículos importantes. ¿Está bien? Pero en Levíticos 23 te dice cómo celebrar el Pentecostés. Aquí está. Lucas 23:15 te dice cómo se van a contar los 50 días. Es importante aquí saberlo. ¿Cómo? Dijo, os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 sábados cumplidos serán. Ok. ¿Cuándo comenzaba la fiesta del Pentecostés? El sábado, o sea, el día de reposo en el que se ofrecía el homer de la ofrenda mecida. La ofrenda mecida es la que se presentaba delante de Dios. O sea, el día de la Pascua. ¿Cuándo comenzaba? ¿Cuándo? El día de la Pascua, pero se empezaba a partir del día siguiente del día de la Pascua. Ahora recordemos, queridos hermanos, ¿cuándo murió Jesús? Jesús murió el viernes. Y luego el Señor Jesús descansó el sábado. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué era ese sábado? Ese sábado era, gracias, ese sábado era la Pascua. ¿Ok? El día del sacrificio de Jesús fue el Yom Kippur. El sábado fue el día de Pascua, cuando se hacía la ofrenda mecida. Y el siguiente día, de acuerdo a Levíticos 23:15, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, el día que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 sábados cumplidos serán. O sea, ese año, por pura casualidad, Jesús muere el viernes, el día obviamente que celebró la Pascua. ¿Se acuerdan que el jueves de noche estaba celebrando la Pascua con los discípulos? ¿No estaba celebrando la Pascua el viernes? El día siguiente era el día de la ofrenda mecida, era sábado. Sábado literal de los 7 días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y ese sábado fue el día de la ofrenda mecida. El día siguiente es el primero de los 7 sábados, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. ¿Cuántos sábados se tienen que contar? 7 sábados, ¿qué? Cumplidos serán. Sábados son reposos. Levíticos 23:16 dice, hasta el siguiente día del sábado séptimo. El siguiente día del sábado séptimo contaréis, ese es el día 50, entonces ofreceréis nuevo presente al Señor, es el día de las primicias. Vamos a ver una gráfica para que lo entendamos. Ok, Jesús muere el viernes, ahí está la cruz, lo pueden ver. Ok, Jesús muere el viernes, ese es el día de la expiación. ¿Estamos de acuerdo? El día de la ofrenda mecida es el que está en rojo, era un sábado. Y si no hubiera sido sábado, si hubiera sido jueves o viernes o miércoles o cualquier otro día de la semana, habría sido sábado también. ¿Por qué? Porque era el día de la ofrenda mecida. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Pero bueno, por pura casualidad, el sábado cayó en sábado. La ofrenda mecida cayó en sábado. Entonces el siguiente día, ¿qué era? Era el primero de los sábados. ¿De cuántos sábados? De 7. Podía haber sido lunes, martes, miércoles, jueves, pero cayó domingo, pues era el primero de los sábados, porque la palabra Shabbat o sabatón quiere decir descanso, reposo, fiesta en este caso. Entonces el primero de los 7 reposos era ese domingo. El siguiente domingo fue el segundo, el siguiente domingo fue el tercero, el siguiente domingo fue el cuarto, el siguiente fue el quinto, el siguiente sexto, el séptimo. No porque fuera domingo, podía haber sido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La razón por la cual se considera sábado ese día, ¿por qué? Porque se contaban 7 días, 7 días, 7 días. Estábamos en una fiesta que son 50 días. ¿Y cómo se le llama la fiesta? Pentecostés, el día del Pentecostés. Ahora, ¿por qué es importante? Porque viene la fiesta, es la época de la cosecha de los granos, se van a cosechar la cebada y se tiene que contar. ¿Por qué? Porque el día importante va a ser el día de las primicias.
el día 50, el día 50, el día 50 es el día en el que todo lo que cosechen ese día, todo lo que cosechen, se lo van a llevar al templo, es primicias para Jehová. Por eso era muy importante esta fiesta. Pero se celebraban sábados ceremoniales, eran 7 sábados ceremoniales. ¿Por qué es importante? Por lo que pasó el día 50. ¿Se acuerdan? Vamos a ver aquí. Estamos hablando de 49 días hasta el último sábado, que es domingo. Y de acuerdo a lo que leímos, regresemos al versículo, Levíticos 23:16, hasta el siguiente día del sábado séptimo. Entonces ubiquémonos el siguiente día, el sábado séptimo, que era un domingo. El siguiente día, ¿qué era? Era lunes, exactamente. ¿Y qué ocurrió el día 50? De acuerdo a lo que Lucas nos informa en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo fue derramado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Lucas dijo el primero de los sábados? Porque quería que quedara registro de que de ahí cuenta 50 días y el Espíritu Santo fue derramado. Pero el traductor no se va a meter en todo ese problema, así que te pone el domingo, el primer día de la semana y se acabó. Porque de otra manera te tiene que explicar todo lo que yo te he estado explicando en este sermón, para que puedas llegar a la conclusión de que pues, realmente era domingo. Pero lo único que él quería hacerte saber es que era el primero de los 7 sábados ceremoniales que terminaban el día 50 con el día de las primicias. Y ese día de las primicias fue que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia apostólica y comenzó los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y esa es la razón por la que Lucas 24:1 dice: y el primero de los sábados, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado algunas otras de las mujeres, y encontraron que la puerta estaba revuelta. Y esa es la razón por la cual Lucas 24:1 dice de esa manera. En tu versión solamente va a decir el primer día de la semana. Ya les expliqué por qué. Porque el traductor no se quiere meter en toda la problemática de 31 minutos para explicarte lo que yo te acabo de explicar. Obviamente, imagínate todo lo que tendría que haber escrito para que pudiésemos entender. Así que lo único que hace, se brinca todo eso y nada más te pone el primer día de la semana, el domingo. Sin embargo, la manera en la que hoy las iglesias lo quieren utilizar es una idea equivocada, exegéticamente incorrecta, hermenéuticamente incorrecta. Básicamente lo que estamos tratando de decir es que ese primer día o ese primer sábado era un sábado ceremonial, parte de una fiesta de 50 días que terminaba con el día de las primicias. En este caso fue el día en que fue derramado el Espíritu Santo, y ese día ni siquiera fue ni domingo ni sábado. ¿Qué día fue? Fue un lunes. Pero gloria al Señor por ese lunes. Amén. Vamos entonces a tener una palabra de oración antes de terminar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque en tu santa palabra podemos encontrar respuestas para cualquier pregunta que tengamos. Te agradecemos por tu día santo, el día sábado que tú nos has dado, que hace un momento estamos comenzando. Este día maravilloso en el que podemos encontrarnos y reposar conforme al mandamiento, como lo hicieron las mujeres, de acuerdo a San Lucas capítulo 23, versículo 56. Así como ellas lo reposaron y lo santificaron, tú esperas que nosotros también lo hagamos. Y Señor, nosotros también debemos emular lo que estos discípulos hicieron por 50 días. Estuvieron reunidos unánimes hasta el día 50, al final del Pentecostés, cuando tú derramaste la lluvia tardía. Nosotros también necesitamos ese poder que tú derramaste sobre ellos. Así que Señor, ayúdanos a limpiar nuestras vidas, sacar la basura, para que podamos participar de esa porción del Espíritu Santo que necesitamos. Bendice a cada una de las personas aquí presentes y también a aquellos que nos siguieron a través de internet. Nos ponemos en tus manos en este día santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.